Roger Bacon es un filósofo que nació en el sureste de Inglaterra entre 1210 y 1220 y que murió en Oxford en 1292. Se le conoce como científico, filósofo y teólogo gracias a todos los aportes que brindó a cada rama. Es el primer y más importante franciscano. Se le conoce también como el Doctor Mirabilis por la importancia de su aporte al pensamiento y a la cultura. Roger Bacon, cuando estaba finalizando sus estudios en París, los cuales había iniciado en Oxford, ingresa como profesor donde conoce al franciscano Alejandro de Jales y al dominico Alberto Magno, con quienes discute acerca de sus planteamientos. Su postura básicamente se basó en un enfoque crítico que realizó hacia los planteamientos de autoridades anteriores o teólogos que no incorporaran un conocimiento nuevo a sus reflexiones teológicas y que éstas no tuvieran ninguna relación con la filosofía y las ciencias. Él piensa que ello debe incorporarse al plan de estudios universitarios, un gran aporte que le brinda a las universidades franciscanas de ese entonces. En París escribe acerca de la gramática, física, lógica y metafísica. Alrededor de 1247 y 1250 regresa a Oxford, donde toma contacto con el grupo de Robert Grosseteste, lo cual lo lleva a tener una visión cultural más amplia, estudiando la naturaleza y el desarrollo de la técnica. Estas técnicas y métodos lo llevaron a señalar el método científico para acceder a la realidad, conocido como el empirismo, lo cual puso en jaque a la escolástica tradicional. Alrededor de 1253 y 1257 ingresa a la orden franciscana, probablemente al convento de Oxford. Sin embargo, desde 1256, Bacon inicia un periodo difícil en su vida, ya que sufre algunas restricciones de sus superiores para escribir, debido al tema que era controversial en ese entonces. Sin embargo, Roger se mantiene siempre fiel a sus ideas y ataca a quienes están en desacuerdo con sus posiciones, aun así fueran franciscanos. Después de un tiempo, es enviado por Richard de Cornwall, el nuevo director de trabajo intelectual de la orden, al monasterio de Francia alrededor de 10 años, donde su único medio de comunicación era la escritura. Para ese entonces, Roger Bacon se margina de la rutina escolástica y se transforma en un estudioso de las lenguas y la investigación experimental, ya que estaba enfadado a la mala traducción que existía en las universidades, en textos y demás, lo cual no permitía un amplio desarrollo en estos temas para poder conocer la argumentación más allá de sus planteamientos. Finalmente, es importante resaltar que Roger Bacon fue un intelectual apasionado, el cual estuvo comprometido con su época, de la cual hace una descripción apocalíptica. Él observó, comparó y criticó la sociedad, la iglesia y la universidad, y propuso asimismo una alternativa cuya función estaba fundamentada en una teoría sinóptica de los diversos saberes, los juicios severos y cáusticos que hace que casi toda cultura y los maestros de su tiempo estén motivados por el amor a la iglesia y a la sociedad. Roger Bacon se caracterizaba por su manera de pensar, y él dice que hay tres fuentes de conocimiento, que es la autoridad, la razón y la experiencia, siendo la tercera fundamental, ya que la autoridad por sí misma no basta y la razón requiere de una experiencia. Existe una experiencia externa, la cual previene de los sentidos, de lo que percibimos, lo que podemos ver, lo que podemos sentir, y una experiencia interna que se deriva hacia el iluminismo, que está presente en cada pensador, o sea, en cada nosotros. Roger Bacon, ¿cómo elaboró esta teoría? Ya que hace unos proyectos acerca de todo el saber humano, y el primero llamado Summa Syntaterum. Estos proyectos eran prohibidos en ese entonces, tenían que tener una regla especial o un permiso especial de la iglesia para poder sacarlos al aire. Por lo tanto, le pone estos proyectos a conocimiento del cardenal Guy Legros, que poco después se vuelve papa. Este vio su inspiración y vio su uso de la razón y del conocimiento y le da la aprobación para continuar en estos volúmenes. Claramente en un ámbito secreto, en un ámbito oculto. Este pensador
comienza escribiendo el primer volumen con el nombre de Opus Maius, en el cual es tratado sobre las ciencias de la época, la gramática, la lógica, la filosofía, la física, las matemáticas. Luego prosigue con el segundo volumen, al cual denomina Opus Minus, que contiene un resumen de los principales planteamientos de la obra anterior. Y finalmente hace el tercer volumen llamado Opus Tertium, que en toda la obra se percibe un análisis de los males del cristianismo, de la iglesia y de la cultura, y al mismo tiempo, poco después crea una obra llamada Ateas Nova, que es el planteamiento y como la búsqueda de solucionar todas las críticas hechas por las obras anteriores, como son el volumen 2 y el 3. Por lo tanto, estas críticas significan que en Roger Bacon es una curiosa mezcla de persona interesada en la alquimia y la magia, pero al mismo tiempo en las matemáticas y en los métodos experimentales, ya que él defendió la relevancia de los últimos tiempos para el mejoramiento del conocimiento humano, al que concibió como un medio para la instauración de una república cristiana. Eso fue en lo que se caracterizó Roger Bacon. El entrenamiento científico que Bacon había recibido le mostró los defectos del debate académico existente. Ninguno de los profesores aprendía griego y por lo tanto no podían comprender en su totalidad a Aristóteles. Aristóteles era conocido solamente a través de las malas traducciones, lo mismo que era cierto para las Santas Escrituras y otras traducciones. La ciencia física no estaba dirigida por experimentos a la manera aristotélica, sino por argumentos basados en la tradición. Bacon se retiró de la rutina escolástica y se hizo devoto del estudio de las lenguas y de la investigación experimental. Al único profesor que Bacon respetaba era Peter Peregrinus, autor del célebre Tratado de Magne, custodiado en la Biblioteca Imperial de París. El contraste entre la oscuridad de este hombre y la fama de la que se beneficiaban los jóvenes doctores despertó la indignación de Bacon en el Opus Minius y el Opus Terminium, y arremete contra Alejandro Hayes y otro profesor que dice que adquirieron su aprendizaje por enseñar a otros, y adoptó un tono dogmático que originó que fuese recibido en París con aplausos como alguien igual a Aristóteles, Avicena o Averroes. Bacon siempre fue fiel a sus opiniones, mantenía lo que creía que era verdad y atacaba a quien estaba en desacuerdo, lo que causó repetidamente grandes problemas. En 1256 fue designada una nueva cabeza de la rama científica de la orden franciscana, Richard Cornwell, con quien Bacon había estado fuertemente en desacuerdo en el pasado. Pronto Bacon fue trasladado a un monasterio en Francia, donde durante 10 años solo pudo comunicarse con sus colegas intelectuales mediante escritos. Bacon escribió al cardenal Guy-Legros, que se interesó por sus ideas y le pidió que escribiese un tratado completo. Pero Bacon, que estaba restringido por una regla de orden franciscana que le prohibía publicar sus trabajos sin permiso, inicialmente lo dudó. El cardenal se convirtió en el Papa Clemente IV y urgió a Bacon a que ignorase la prohibición y a escribir el libro en secreto. Bacon lo hizo y envió su trabajo, el Opus Magnus, un trabajo sobre la ciencia, gramática, lógica, matemática, física y filosófica. Fue seguido en el mismo año por el Opus Minius, conocido también por el Opus Secum, sumario de sus principales pensamientos del primer trabajo. En 1268 envió su tercer trabajo, el Opus Terminium. El Papa, que murió ese mismo año, aparentemente antes de esto de ver el documento, incluso el Opus Magnus, pero sabía que habían llegado con éxito a Roma. Ahora, algunos creen que Bacon cayó en desgracia y fue posteriormente encerrado por la orden franciscana en Ancona en 1278. Esto debido a la difusión que realizaba acerca de los textos árabes de la alquimia y a las constantes quejas que presentaba frente al clero y sus injusticias. Sobre dicho periodo, que duró aproximadamente 10 años, la famosa Historia de la Ciencia de David C. Lindbergh dijo que, abro comillas, su encierro, si es que ocurrió, cosa que dudo,
Probablemente fue ocasionado por su cercanía hacia el ala radical de la pobreza entre los franciscanos, una cuestión meramente teológica, más allá de cualquier diferencia que pudieron haber presentado frente a los avances científicos que hubiera propuesto, cierro comillas. Bacon murió solo y sin ningún tipo de discípulo distinguido. Fue rápidamente olvidado de su época. Pasaron cerca de 300 años antes de que fuera reconocido. En sus escritos proponía una reforma a la teología. Proponía dejar de enfocarse en aspectos filosóficos menores como la escolástica y centrarse en el estudio de la Biblia. Decía que lo mejor era que los griegos aprendieran los lenguajes antiguos en los que dichos libros habían sido escritos, y lamentaba profundamente algunas de las traducciones burdas que se realizaban a dichos textos sagrados. Bacon manejaba muchos lenguajes antiguos, y también era un gran estudioso científico. Él proponía dejar de lado todos los estándares, tanto teológicos como científicos de la antigüedad, y era un practicante del método científico actual. Bacon era una de las grandes mentes de su época, y a pesar de todas las dificultades que tuvo que pasar, hizo muchos avances científicos y se acercó a muchos otros. Algunos los consideran incluso el escritor del manuscrito Voynich, un misterioso manuscrito de procedencia anónima, escrito en una lengua nunca antes vista y con un montón de símbolos que desconocemos. Bacon era un estudioso de la alquimia, la astrología y las lenguas. Planeaba publicar una enciclopedia entera, pero al final solo partes de ella salieron a la luz. Vengo a hablarles sobre los reconocimientos que obtuvo Roger Bacon a lo largo de su vida. Bueno, Roger Bacon era un fraile franciscano que le gustaba invertir su tiempo libre en experimentos basados en la óptica. Quería crear también máquinas voladoras y también barcos que fueran propulsados mecánicamente. Bacon también propuso que un conocimiento de la naturaleza basado en experimentos precisos tendrían un gran valor para confirmar la fe cristiana y pensar que tanto como en la iglesia como a las universidades esto les ayudaría mucho. Bueno, Roger Bacon también era conocido como el cráter lunar Bacon. También lo conocen mucho como el asteroide 69312 Roger Bacon. Fue muy reconocido por sus interesantes estudios que tuvo en su laboratorio de alquímica, donde ¿qué hacía? Él estudiaba con lentes y espejos la naturaleza de la luz y el arco iris. Bueno, en la cultura popular fue muy reconocido porque actuó en una novela que se llamaba El nombre de la rosa, donde allí tenía un gran admirador como lo era Fray de Guillermo de Baskerville. Bueno, ¿qué más les cuento? Fue el primero que inventó la fórmula química para la pólvora. Dado a eso, 100 años después la ejecutaron y se empezó a usar con fines militares. Ahora bien, para darle claridad al aporte que realizó Roger Bacon a la actualidad, empezaré con las frases que él implementó para desarrollar esta técnica. La matemática es la puerta y la llave de toda ciencia, y en especial para la teología. Sin la matemática no es posible entender la gramática y la lógica. Ahora bien, aquí plantea la necesidad de poner en práctica el método empírico para desarrollar la ciencia, donde consagra definitivamente el método inductivo, es decir, a partir de los hechos presentes o descubiertos en la realidad para encontrar los principios o leyes. Este método propio de la ciencia moderna, que se relaciona con el método deductivo, es propio de la filosofía clásica y fue especialmente utilizado por Aristóteles.